Eh, Buenos días. Mi nombre es Roger Méndez, ciudadano costarricense, y me motiva a hacer este material, este video, para analizar algunos aspectos del estado de la economía y de la situación de bienestar de los costarricenses. Soy ciudadano costarricense y vivo en la provincia de Cartago, aunque mis orígenes son de la provincia de Punta Arenas, del pueblo de Esparza, habiendo nacido en el hospital de San Ramón, de la provincia de Alajuela, y haber sido criado en la provincia de San José, en San Rafael de Coronado. Y con mi ejercicio profesional pues he andado todo el país y algunas partes fuera de Costa Rica. Se miente mucho en Costa Rica. Se miente mucho cuando se trata de crear una imagen de bienestar que es de unos cuantos y que en el discurso se extiende metafísicamente al resto de los costarricenses. El problema que tenemos es que tenemos un discurso que parte de que, por ejemplo, Costa Rica tiene el salario mínimo en dólares más alto de toda América Latina, pero no dicen cuál es la capacidad de compra de ese salario mínimo. El discurso parte de que hasta hace un poco tiempo habían 36 mil millones de dólares depositados en el sistema bancario nacional, que obligaría a tener el tipo de cambio del dólar a 200, 230 colones cada dólar, y más bien lo tenemos en 515. Es decir, el colón tiene que revalorarse más. El discurso parte de que tenemos inflación negativa y ya con varios semestres y el poder de compra del dinero no incrementa. Entonces el discurso parte de que los medios de comunicación que reciben financiamiento del Estado a través de compras de publicidad dicen lo que dice el Banco Central y lo que dice el Ministerio de Hacienda, que tenemos déficit primario y que no tenemos dinero para obra pública, pero se nos hace fácil endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. A este gobierno actual de don Rodrigo Chávez Robles se le hace fácil comprar deuda más cara que la que teníamos para poder siquiera pagar los costos fijos, los gastos ordinarios con ingresos extraordinarios. Cuando se acerca diciembre, el ministro de Hacienda dice que no hay dinero para pagar los aguinaldos. Cuando se acerca febrero, que qué vamos a hacer con el superávit. Que el Banco Central manda a pedir la información de todos los tomadores de préstamos, siendo el Banco Central el ente rector en la materia, y los órganos desconcentrados pero dirigidos por el Banco Central le niegan información al papá de los tomates. ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué no quieren enterarse quiénes son los que tienen préstamos? No, que eso es pisotear un derecho fundamental a la privacidad de la información. ¿La información de quién? A mí qué me importa que investiguen mis préstamos. Pero cuando alguien quiere ocultar algo porque efectivamente hay algo malo, entonces sacan el tal fundamento de la información privada y confidencial, y con eso garantizan que los pillos oculten sus actividades a nombre de los no pillos. Que Costa Rica es un país con una economía abierta y competitiva, que tiene 14 tratados de libre comercio firmados, y que en ninguno de esos tratados tenemos superávit comercial. En todos tenemos déficit comercial, es decir, nos venden más de los que le vendemos. Que por ahí algunos, ahora que existe ese oficio, abro comillas, influencers, cierro comillas, mandan a decir que hay 1.500 puestos de trabajo en Costa Rica disponibles. Y cuando uno va y ve los puestos y ve los salarios,
Dice, esto no es trabajo, esto es un eufemismo, esto es contratación de esclavos modernos, mano de obra calificada con bajo salario. Eso es esclavitud moderna. Eso no es trabajo digno. Con ese salario no se puede vivir una vida digna. Cuando hablo de dignidad es tener una casa digna, poderla pagar con ese ingreso, una educación apropiada para usted y sus hijos, una recreación apropiada para usted y sus hijos, y tener los servicios y poderlos pagar. Poder comer, poder vivir, tener salud, educación y recreación. No se puede con ese salario. Entonces hay mucha gente mintiendo realmente qué es lo que está ocurriendo acá. Luego los problemas que tenemos a nivel de la incapacidad de la administración pública, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la misma Asamblea Legislativa, de poder llevar el país por la senda correcta. Las presas de este país son increíbles. El estrés de los conductores, el precio de los combustibles, las reglas que tenemos para poder obtener una licencia en materia de conducción. En fin, Costa Rica es un país que está perdiendo las oportunidades que el contexto le da por falta de conocimiento. Ahora resulta que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se está aprobando un proyecto de ley para declarar a Costa Rica un territorio libre de exploración petrolera y de gas. Cosa más estúpida no he visto en la historia de mi país, después de mandar a asesinar a Juanito Mora y al general Cañas Escamilla, los mismos miembros de su propia familia, de la oligarquía criolla mafiosa del momento. Aparte de los crímenes del codo del diablo que nadie ha querido investigar en este país. Y aparte de quiénes son los que detienen el uso de los escáneres para evitar la exportación de droga desde Costa Rica a otros países. O sea, aquí hay un montón de misterios, de mentiras. Y la gente quiere venderse como los mejores jueces, como los mejores administradores públicos, como los mejores legisladores. ¿Quién en su sano juicio dejaría de utilizar una riqueza que tiene en el subsuelo, como el gas natural o el posible petróleo que exista, solo porque prefiere ver la mata de banano limpia o el patio de su casa con la mata de orégano limpia? Es decir, ¿quién dice que no se puede explorar el petróleo y que no se puede explorar el gas de nuestro subsuelo científica y ecológicamente bien? Nosotros tenemos una riqueza enorme en gas natural en el Pacífico que debemos de explotarla y con esa riqueza crear un fondo nacional, y ya no para mí, ya no, para las nuevas generaciones, un fondo nacional de jubilación, de atención de necesidades de los y las costarricenses. Y aquí uso el de y las y los para que aquellos que les encanta utilizar esa fraseología mal utilizada de nuestro idioma. Un proyecto de ley que pretende evitar la exploración petrolera y de gas en Costa Rica es llamar a gritos la pobreza para las futuras generaciones de Costa Rica. Con ese gas, con ese petróleo, nosotros podemos hacer como los noruegos, un fondo de inversión público para solventar necesidades en todas las áreas educativas, de salud, de atención de viejitos, de desastres, de inundaciones que tanto ocurren en este país. Llega el narcotráfico, agarra gente mal educada, los pone a vender droga en una esquina en todos los barrios de Costa Rica. Los narcos pagan que se recoja la basura, los narcos pagan que no se cometa un solo robo en esa comunidad. Los narcos se apoderan de la comunidad porque el gobierno municipal y el gobierno nacional no puede hacerlo.
los narcos son mejores administradores de la gestión pública que el propio gobierno, como la de costarricense. Eso es así. Pero el narco lo que quiere es seguir vendiendo su mercadería. Y entonces, al final, tenemos una sociedad convulsionada por la droga, convulsionada por la mala gestión, convulsionada por la corrupción de los jueces, de los fiscales, de los administradores públicos, de la mala interpretación del derecho administrativo. Un país en ruina, un país cuya deuda privada y pública, las dos unidas superan el Producto Interno Bruto de Costa Rica. Solo la deuda pública anda por el 60% del Producto Interno Bruto. Tenemos 14 tratados de libre comercio y en todos tenemos déficit comercial. Al final, ¿qué ocurre? Que para poder mejorar el poder de compra del salario, el poder de compra del colón y darle buena utilización a los recursos que tenemos que pedirle permiso a un ente internacional que nosotros no hemos decidido que nos gobierne. Tenemos que pedirle permiso a unos ecologistas mal ubicados en la ecología, porque el ecologista malo es aquel que dice no se puede tocar nada. Entonces si usted es muy ecologista, usted tiene que ver agua. Ya está utilizando un recurso. ¿Cómo vas a hacer? Ah, no, pero es que el agua no daña. ¿Quién dice que no daña el agua? El agua sucia que cae al río Virilla y que al final es el río Tárcoles. Que por cierto hay una orden de la Sala Cuarta para todos los municipios para que limpien la cuenca del río y nadie lo hace. Pues costarricenses, el problema es muy serio. El problema está en que nosotros no queremos tener conciencia de la realidad, ni queremos adquirir el conocimiento apropiado para resolver nuestros problemas, sino que en términos de ego, de egolatría, de egoísmo, unos diputados pretenden cerrarnos a todas las generaciones nuevas la exploración petrolera y de gas. Unos cuantos ecologistas mal ubicados en el negocio, porque seguramente son comunistas nuevos vestidos de ecologismo o vestidos de LGTBI++++, no sé cuántos pluses, no tienen otro tema que hablar de eso. Pero ni esos ecologistas son emprendedores generando trabajo, ni esos legisladores que andan buscando esa ley para prevenir la exploración petrolera y de gas son emprendedores que dan trabajo. Son manipuladores de los medios de comunicación y nos están entregando a los poderes fácticos del mundo fuera de nuestras fronteras por lo cual nosotros no hemos votado. Son pisoteadores de la soberanía. Por eso es que hay que ir a una constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, para montar la tercera república de Costa Rica, para transformar el modelo. Y lo primero que hay que hacer es darle revocatoria de mandato al pueblo, crear un órgano que se llame Consejo del Pueblo, que funcione las 24 horas, los 365 días del año, para que pueda ejercer la soberanía del pueblo las 24 horas, los 365 días del año, y eliminar para siempre la intermediación del poder de los partidos políticos. El partido político puede seguir existiendo como una asociación ideológica, y el que quiere irse a meter ahí y recibir el opio de la socialdemocracia, el opio del liberalismo de Javier Milei, el opio, del comunismo, como si fuera un tarro de cemento para oler de drogadicto, un drogadicto ideológico, allá usted. Pero la administración pública debe ser pragmática. Y la idea, sin etiquetas ideológicas, si funciona y genera bienestar al colectivo, hay que implementarla de la manera más efectiva y eficiente posible. La administración pública no puede tener ideología. No puede ser ni liberal, no puede ser socialdemócrata ni comunista. La administración pública solo tiene que cumplir un principio: el bienestar común máximo posible, al menor costo posible y eficazmente lograble. Por eso es que en materia de elección de cargos públicos no puede mediar partido político ideológico. Tiene que mediar el mismo pueblo que es el soberano. Eso significa que tiene que haber una democracia por cabildos distritales y cantonales. El cabildo distrital, salvo mejor criterio, debe ser abierto. Y lo que debe tratar son temas y en nombrar delegados, un hombre y una mujer por distrito, y enviarlos a un cabildo cerrado a nivel cantonal, que también eligen dentro de esos distritales un hombre y una mujer para enviarlos ¿a quién? Al Consejo del Pueblo, que es una constituyente,
las 24 horas del día, los 365 días del año, analizando la realidad costarricense. Ese es el pueblo que verdaderamente es soberano. La Asamblea Legislativa en Costa Rica debe ser de 14 miembros, un hombre y una mujer por provincia, expertos en gerencia pública, en derecho, en confección de leyes, en política pública, sociólogo, alguien que verdaderamente comprenda el quehacer de la nación y elabore científicamente leyes, proponga la erradicación de leyes malas y se los eleve al Consejo del Pueblo y el pueblo lo aprobará, lo reprobará, lo reformará. Pero la Asamblea Legislativa debe ser un órgano de legislación científico. Y el que aprueba y imprueba lo que ese órgano haga es el Consejo del Pueblo. Por eso ocupamos transformar la Constitución de Costa Rica. Y no me vengan diciendo que con un referendo se puede. No, un referendo es seguir en el modelo actual. El pueblo no tiene que pedirle permiso a nadie para tomar una decisión. El pueblo es soberano, entiéndalo, costarricense. Usted, como miembro del pueblo, usted, dentro del pueblo, usted es soberano. No tiene que pedirle permiso a nadie. No tiene que invocar una ley del referendo. Los abogados que le andan vendiendo humo diciendo hagamos un referendo es que quieren seguir en el modelo actual. Y para eso utilizan una ley del modelo actual. Yo le estoy diciendo, no se ocupa ley de ningún tipo para convocar al pueblo, ni el 196 de la Constitución de Costa Rica, que le da a la Asamblea Legislativa un poder superior al pueblo, dice que es la Asamblea la que convoca al pueblo. No, el pueblo se convoca, se autoconvoca cuando le ronque, cuando le dé la gana, porque es soberano. Usted tiene que entender eso, costarricense, porque eso no se lo va a decir Telecuita, no se lo va a decir los partidos políticos corruptos. No se lo van a decir los empresarios corrompidos, no. El pueblo es soberano y se autoconvoca cuando quiere. Y toma las decisiones que corresponda. Organícese, que la mejor violencia no es agarrar un arma y matar al vecino. Porque aquel es contrario ideológicamente a mí. La mejor arma es organizarse. Por barrios, por calles, por distritos y cantones. Un pueblo organizado que controla su territorio es un pueblo que nadie invade, que nadie lo puede derrotar. Pero un pueblo que recurre a partiduchos políticos corrompidos de siempre, se lo bailan. Por eso es que el costarricense tiene un 73% de abstención al voto. Ese 73% es el pueblo diciendo, ya no queremos este modelo. Pero ese 73% tampoco se está reuniendo en cabildos abiertos y cerrados, distritales y cantonales. Entonces, el 23% que va a votar, el 20% que va a votar, ese voto efectivo, ese termina mandando al resto. Está mal la cosa, costarricenses. Tenemos que transformar la realidad. Que ocupamos un Bukele en Costa Rica. Un momento, Bukele resolvió un problema en El Salvador, pero Bukele no ha reformado el Estado salvadoreño. Bukele llega al poder por un partido al cual el pueblo le da el 80 y pico % de apoyo, cosa que dentro de los conceptos convencionales de lo que es democracia actualmente eso está bien. Pero Bukele ya no se puede reelegir, o Bukele por alguna razón se funde con el universo. El modelo del Estado no quedó transformado. Llegan otros partidos políticos o los viejos de antes y vuelven a tomar el Estado y lo vuelven a corromper. Bukele lo que tiene que hacer, salvo mejor criterio, es crear una constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo en El Salvador y otorgarle a los municipios salvadoreños la soberanía que nunca han tenido. Y crearle el Consejo del Pueblo en la República de El Salvador. Y crear fiscalías civiles en la República de El Salvador, como lo vamos a hacer aquí en Costa Rica. Al final, el desempleo en Costa Rica, la falsa sensación de bienestar que tenemos, porque es falsa, porque hay mucha gente que no llega a fin de mes, porque no tiene empleo y si lo tiene no le alcanza, se resuelve cuando las estructuras del poder están tomadas por gente sana. Cuando la economía tiene gobernantes que tiran para arriba la promoción del emprendedurismo para que genere empleo,
un emprendedurismo que abarque a todo el pueblo, no solamente los tagarotes de la oligarquía criolla mafiosa. Un emprendedurismo cooperativo, como hay muchas iniciativas en Costa Rica. Cope Victoria, Cope Montecillos, Cope Insermo en Cartago, Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, y muy pronto Cope Búfalo RL. Entonces, no hay tal culebra de pelos. La única forma de que la colectividad costarricense mejore su bienestar es que la colectividad tome el poder desde la perspectiva de cabildos abiertos, distritales y cabildos cerrados cantonales, y tenga una nueva república en Costa Rica, una tercera república, a través del Consejo del Pueblo y las Fiscalías Civiles. No se deje engañar de los abogados que le andan diciendo que con la ley del referendo vamos a arreglar eso. Eso es mentira, ni ellos lo pueden garantizar, ni pueden decirle cómo lo van a hacer. Son bateadores intentando ganarse un poquito de fama. Pero no van a resolver eso porque no tienen un diseño de una tercera república, no tienen el diseño de una nueva constitución. No la tienen. Nosotros, en el movimiento Tercera República, hemos propuesto muchas reformas a la constitución actual, dejándole lo bueno que tiene, agregándole lo que no tiene y fortaleciéndole lo que está débil. Para eso ocupamos irnos a una tercera república a través de una autoconvocatoria, una constituyente. Tenemos que tener un Estado tripartito, ya no basado en un contrato social al estilo de Juan Jacobo Rousseau y de Hobbes, del individuo contra el Estado, sino un contrato social tripartito, un contrato organizacional, porque el individuo conforma a la sociedad civil, el individuo conforma al sector productivo y el individuo conforma las instituciones del Estado. El individuo está en el gobierno, en la sociedad civil y en el sector productivo. Entonces debe ser un contrato organizacional donde la dignidad del individuo está en las tres dimensiones. Es otra cosa. Ya no podemos seguir pensando en términos de Hobbes y de Rousseau. Tenemos que avanzar más allá. Porque el sujeto tiene que ser un sujeto activo, con deberes y derechos, pero activo. Al sujeto hay que obligarlo a que active su ciudadanía, que no sea un sujeto pasivo, porque otro llega y le roba el voto cada 4 años y dice, yo lo administro a usted. No piense usted nada más dedíquese a comer y a darme el voto. Y yo hago todo por usted. De eso no se trata. El ciudadano es civitas, es ciudadano porque forma parte de una ciudad, es de un cuerpo geográfico, citadino, de un colectivo específico. Por eso es que el poder tiene que estar en los distritos y cantones y no en los partidos políticos de siempre, que son herramientas de la oligarquía criolla mafiosa para robarle al pueblo su soberanía. Un gusto saludarlos. Les habló Roger Méndez, ciudadano costarricense, doctor en Ciencias de la Administración.